Sí, Ya está. sí, me parece que sí. A ver, un segundo. Empezamos ahora sí, entonces. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar puntualmente, la verdad. Por aquí, yo soy Vladimir Vivar. Estamos aquí en conjunto trabajando, bueno, haciendo la presentación con Diego Garzón. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de un tema no menor, ¿ok? Es un tema de repente del cual a veces no nos gusta hablar mucho, que es, digamos, los desastres, ¿no? Nadie quiere, digamos, pensar que va a ocurrir algo malo, pero la verdad es que puede ocurrir. Así que es bueno pensar en que las cosas pueden fallar porque nos permiten, digamos, tomar algunas medidas, algunos controles, ¿no? Te puede, digamos, algunas precauciones para poder tener unas soluciones, digamos, resilientes, tener soluciones altamente disponibles. Así que, pues, empezamos. Vamos a hablar un poco de qué es realmente un desastre o la estrategia de recuperación ante desastres, qué significa alta disponibilidad, recuperación ante desastres. Es lo mismo, son parecidos. Eh, Se habla mucho en este tipo de temas de dos datos o dos parámetros muy importantes como el RTO, el RPO. Entonces vamos a hablar qué cosas realmente significan, cómo nos pueden ayudar en la toma de decisiones para definir una estrategia para la continuidad de nuestro negocio. Y finalmente, cómo es que esto se puede hacer en la nube, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ir trabajando, digamos, en esta sesión. Y me pareció muy importante y me gustaría empezar un poco con esta reflexión. Esta reflexión que le hace una persona, digamos, muy experimentada, digamos, de alto rango dentro de Amazon, que es el CTO de Amazon, que es Bernard Bogues, que él nos da una reflexión muy interesante, ¿no? Nos dice que todo puede fallar todo el tiempo. De hecho, la frase completa es todo puede fallar todo el tiempo en el peor momento, ¿no? Y falla cuando estás en fin de semana, estás en vacaciones, estás celebrando un cumpleaños, estás con tu familia y en ese momento falla. Pues sí, yo digo, particularmente también nos ha pasado y todos los que estamos en tecnología, pues creo que sí, si no nos ha pasado directamente, hemos visto casos en los que falla en el momento que a veces uno menos lo quiere. Pero bueno, entonces es algo que puede ocurrir, ¿ok? Y pensar en eso está bien, ¿ok? Entonces, ¿está bien por qué? Porque nos ayuda pues a prevenir. Entonces, necesitamos pensar en soluciones que finalmente, digamos, estén preparadas para poder, digamos, reponerse ante un desastre, digamos, algo como si fuese un hecho un poco natural, algo fortuito. Algo así como ocurre de repente en el mundo, vamos a llamarle en el mundo real, ¿no? Pues ocurre un desastre, ocurre mucha lluvia, de repente hay un terremoto y digamos, cada vez las ciudades se van preparando más ante estos eventos, ¿no? Y eso es parte, digamos, de lo que hay que tratar. Sin embargo, también es muy importante resaltar que utilizando tecnología como la AWS podemos tener muchas herramientas para poder resolver esto, pero que también es una responsabilidad compartida. Así que para continuar con esto me gustaría hacer una reflexión, ¿ok? Y vamos a un poco a hacer una especie digamos, de una encuesta. Me gustaría saber qué es lo que, digamos, ustedes piensan sobre esto. Y la pregunta literalmente es, ¿cuánto creen que vale un backup? ¿O cuánto podría valer un backup en números, en cantidad de dólares? ¿Será que uno puede costar $100, $1000, millones de dólares? Así que para eso me gustaría que por favor me ayuden ingresando a ese enlace que dice www.menti.com y ahí poder ingresar un código, que es el código que aparece, digamos, en la pantalla. El código también lo voy a escribir en el chat para que lo puedan tener porque yo voy a cambiar, digamos, la presentación para poder ver los resultados. Así que
El número es 7347-5390. Lo estoy escribiendo en el chat. Así que por favor ahí me van comentando. Ay, perdón, voy a abrir la votación. Ahí les he colocado les he colocado el link y voy a abrir la presentación. Un segundo. Listo. Las votaciones ya están abiertas y voy a compartir esta pantalla para ver qué nos están diciendo. ¿Listo? Nada, depende mucho. A ver, veamos si lo ponemos en algún monto. ¿Cuánto creen en dinero que vale? A ver, tienen varias opciones, o sea, puede ingresar varias veces. Ok, entonces, ok, $100, $1000, nada, mucho, depende de la información. Bueno, tratemos a ver, veamos si le queremos poner un número, ¿qué número le pondrían? De 100 a 4000. Ok, ¿cuánto vale un backup? Ok, 2000, 1000. Bueno, por ahí veo 5 millones, wow, número fuerte. Eh, Depende de la información, depende del tamaño, depende. Claro, veamos el enfoque de cuánto vale un backup, no tanto, digamos, en el caso de repente de costo operativo, sino realmente cuán valioso podría llegar a ser, ¿no? O sea, de repente de qué tanto nos podría ayudar. Bien, sí tengo 5000, 1500, $16,000, ok. Millones de dólares, depende de la necesidad, depende de la información, eh, el valor de almacenamiento. Listo, miles de dólares. Bien. Hay muchas, digamos, hay muchas respuestas. Hay varios que han puesto 1000. Ok, está bueno, se está moviendo de manera interesante la lluvia. Ok, la data puede ser crítica, el valor de almacenamiento, billones de dólares, muy interesante, es un dato muy interesante. De ahí me gustaría saber quién fue el que puso billones de dólares. Sí, te puede salvar la vida, ¿no? Si vemos el tema de los backups como un tipo de seguro, probablemente pueda valer mucho dinero, según, digamos, el desastre que puede ocurrir. Bien, bueno, pero en general, digamos, tenemos claro que los backups pues, son una herramienta muy importante y que puede valer, digamos, muy poco, puede valer nada, pero como también puede valer mucho dinero, ¿no? Puede valer, digamos, no solamente dinero, puede valer muchas horas de trabajo, ¿no? Mucho valor para la empresa. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a regresar a la presentación para poder eh, continuar y seguimos con todo acá. Listo. Bien. Entonces, acá me gustaría compartirles una anécdota, ¿no? Si, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale un backup? Acá, digamos, las personas que de repente están un poco familiarizados con tecnología o en todo caso sistema operativo Linux, digamos, tenemos este comando. Que alguien, digamos, puede ir comentando qué significa ese comando, por ejemplo, en Linux. Alguien por ahí de repente lo recuerda. Pero, bueno, ese comando en Linux es, es una experiencia cercana a la muerte. Sí, la verdad que es un comando muy delicado, porque hace un borrado de todos los archivos y recursivo y definitivamente o sea, lo borra de manera definitiva, es decir, no hay marcha atrás. ¿Ok? Eso es un comando muy delicado, que de hecho todos los equipos de tecnología de DevOps tienen mucho cuidado en poder hacer. Pero, ¿cuál es lo curioso de este comando y por qué lo pongo acá? Resulta que en el año 1998, alguien de una empresa muy conocida, que se llama Pixar, ¿ok? Seguramente ustedes los conocen, ejecutó ese comando y borró el 90% de la película Toy Story 2. Ese es un dato perturbador. Y en este momento les volvería a hacer la pregunta, ¿cuánto creen que vale un backup? Porque imagínense el trabajo de miles y miles de horas de muchas personas que finalmente digamos, por algún error humano, ejecutan ese comando.
Pero bueno, la pregunta diríamos sería, bueno, pues ya ocurrió, ejecutaron ese comando, y bueno, no pasa nada, seguramente la empresa tiene backup. La respuesta es sí, la empresa tenía backup. Pero ¿qué pasó? Otra mala suerte, el backup estaba corrupto. Entonces, otra mala noticia. Entonces prácticamente estabas, digamos, con que te quedabas sin película, ¿no? Te perdías toda la información. Pero bueno, finalmente eso no pasó, la película finalmente salió, pero ocurrió algo muy interesante, ¿no? Resulta que una de las personas que estaba trabajando, un director técnico que estaba trabajando, digamos, en este proyecto, bueno, estaba digamos, de día, digamos, libre por su cumpleaños y se llevó un backup a su casa para poder continuar el trabajo, ¿no? Digamos, en esos periodos que todavía podía trabajar. Entonces, literalmente este señor, esta persona, este director técnico, que tomó ese backup y se llevó, digamos, eso a su casa, a su domicilio, realmente le salvó el proyecto, le salvó, digamos, toda esta película. Entonces, insisto con la nueva pregunta. ¿Qué tan importante puede ser un backup? Las respuestas han sido muy interesantes, desde muy poco, nada, pero habían datos muy interesantes, como depende de la información. Y en efecto, depende de la información. ¿Ok? Entonces, esa película, o es mejor dicho, esta película que finalmente, este, finalmente, digamos, llegó a valer 14 billones de dólares. Entonces, si nosotros podemos a preguntar cuánto puede costar un backup, en este caso muy particular serían 14 billones de dólares. ¿Okay? Así que es muy importante tener backups. ¿Ok? Inclusive también estar seguro de que los backups realmente valen y que están bien, que realmente se pueden recuperar. ¿Ok? Entonces, esa es una primera reflexión para poder, digamos, tener claro de que realmente es importante trabajar con este tipo de soluciones, pensar que estas cosas pueden pasar y eso nos ayuda a prevenir. Pero entonces, cuando hablamos de recuperación ante un desastre, estamos hablando de un concepto un poco más grande que se conoce como resiliencia. ¿Ok? La resiliencia de la solución. ¿Y qué implica eso? Implica dos cosas. Básicamente, sí, gracias Guillermo, por eso respondiste billón. Muy buena, la verdad. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de dos cosas, disaster recovery y disponibilidad. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a hablar ahora de soluciones, todos ahora nos estamos enfocando y lo primero que, digamos, le ponemos foco es en la disponibilidad de las soluciones. Es decir, que vamos a prevenir que tengamos una caída del servicio, que el servicio siempre funcione, sea cual sea la carga de trabajo. Así tengamos 100 usuarios, tengamos 1 millón de usuarios, queremos que las soluciones siempre estén disponibles. Sí, nos enfocamos en eso, la nube nos ayuda a crear soluciones de este tipo, pero a veces, digamos, descuidamos un poco el control ante un posible desastre, ¿ok? Que implica recuperar, digamos, el servicio. Entonces, cuando hablamos de recuperación, cuando hablamos de la resiliencia, digamos, de una solución, recuerden, el mensaje aquí es que cuando hablamos de resiliencia hablamos de dos cosas, disponibilidad de la solución, y hablamos de estas soluciones altamente disponibles, y, digamos, la recuperación ante desastres, ¿ok? Y eso es, digamos, lo que ahora, de hecho, inclusive ahora hay un nuevo rol, un nuevo cargo que se ha como que de alguna manera creado, ¿no? Dentro de las grandes corporaciones, ¿no? Que es, digamos, esta persona que se encarga solamente de la resiliencia de las aplicaciones. Como digo, tiene dos focos, ¿ok? Entonces, si hablamos de alta disponibilidad o hablamos de la aplicación, que la aplicación siempre funcione bien. ¿Cuáles son los puntos claves aquí? Digamos, hacer cambios pequeños. ¿Ok? Es escalar de manera muy pequeña. Cuando hablamos de escalar pequeño, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de alta disponibilidad, siempre hacemos referencia a tener varios nodos, varias unidades de cómputo, varios contenedores, varios componentes. La idea es que esos componentes sean lo más pequeños posibles y permitan escalar. ¿Por qué? Digamos, vamos a poner un ejemplo. Será lo mismo tener, digamos, una solución que tenga nodos de ocho cores a tener de repente una solución en paralelo que sean 4 nodos de 2 por cada uno? La respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque finalmente, si nosotros tenemos un problema en el primer modelo en el que tenemos un solo nodo de 8 cores y este componente se cae, literalmente nos quedamos sin solución, sin servicio. En cambio, si tenemos una solución, la misma solución, pero en 4 nodos de 2 cores cada uno,
Si se cae uno, todavía tengo tres que van a poder atender y, digamos, la solución va a tratar de recuperar. Por eso que se busca que se escale en unidades de cómputo pequeñas. Pero ¿cuáles son los, digamos, los eventos más frecuentes? Que falle un componente, tendremos fallas de red, que, digamos, tengamos de repente una alta demanda. ¿Ok? Y la disponibilidad se mide realmente sobre la cantidad de tiempo que la operación está funcionando, normalmente al año. Entonces vamos a hablar mucho y ustedes van a escuchar bastante de estos términos de los famosos nueve. Dicen, oye, ¿y cuál es el nivel de disponibilidad de tu solución? Ah, es de 4 nueves. ¿Qué significa 4 nueves? 99.99% disponible. ¿Esto qué significa en términos numéricos? Quiere decir que el 99.99% del tiempo en el año la solución se asegura y se garantiza que la solución va a estar disponible. Hay un 0.01% del tiempo en el que existe un riesgo que no esté disponible, que más o menos es en el año un par de horas o unos minutos. Sí, creo que es un par de horas. Bien, de eso se trata la disponibilidad. Pero si estamos hablando aquí de desastres, así que ¿cuáles podrían ser esas categorías? Tenemos tres categorías. El desastre natural, ¿qué ocurre? Ha ocurrido sobre todo en Estados Unidos cuando hay tormentas, tornados, huracanes, ¿no? Estados Unidos es un país privilegiado para esos desastres naturales, ¿ok? Puede ser una falla técnica, se cae la red, se cae el proveedor de comunicaciones, se caen los dos, producto de un desastre natural, o sea, puede ser una consecuencia de, ¿no? Es decir, hay un desastre natural, se caen las comunicaciones, se cae la energía eléctrica y por lo tanto nos quedamos nos quedamos aislados y pues sí, tenemos un problema. O la, la, la última, no menor, que sea alguna acción humana, que podría ser un error o podría ser un ataque, como en el ejemplo que colocábamos al inicio, ¿no? De Pixar, que alguien, digamos, pues, no, al menos en lo que se cuenta en la historia, no se sabe si fue un error, fue una mala intención, pero la cosa que ocurrió, ¿ok? Y finalmente se borró la película. Gracias a Dios había, digamos, alguien que se pudo llevar una copia y eso de alguna manera salvó el negocio. Pero podría ser también que hay, digamos, agentes pues malintencionados que generan esto, ¿no? Entonces la seguridad también vuelve a ser un punto muy delicado aquí. Y si hacemos la pregunta, digamos, muy similar en qué tanta prioridad le darías a la seguridad, o de repente qué tan valiosa creas que sea la seguridad, pues sí, va a depender mucho de la data que uno esté manejando, ¿no? Entonces, ¿y cómo podríamos resolver el tema de digamos, de la alta disponibilidad, por ejemplo, en AWS? Pues acá tenemos un ejemplo de cómo es eso se puede manejar. Si vemos voy a poner el puntero, si vemos el cuadro más alto, más grande, hacemos referencia a una región de AWS y cada una región de AWS tiene varias zonas de disponibilidad. Entonces, en esas zonas de disponibilidad tenemos las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, de hecho, tenemos las aplicaciones de alguna manera replicadas. Si le ponemos foco en la parte, digamos, inicial, vamos a tener, digamos, el balanceador de carga que va a estar disponible en toda la región. Luego vamos a tener la capa de cómputo donde van a estar, digamos, las instancias, los contenedores, que van a estar replicados en todas estas zonas de disponibilidad. Y finalmente vamos a tener, digamos, la capa de datos, ¿no? La capa de datos que vamos a tener también, digamos, replicada la información en varias zonas de disponibilidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, si queremos trabajar una solución altamente disponible, pues lo vamos a poder hacer, por ejemplo, utilizando esta infraestructura de AWS, que es un modelo conocido como multi-AZ. Multi-AZ porque pues, AZ viene de Availability Zones, así que vamos a utilizar varias zonas de disponibilidad para poder tener nuestra solución. ¿Ok? Y para poder respaldar pues, nuestra información, vamos a poder utilizar, por ejemplo, un servicio como el S3 para poder guardar, digamos, los backups de nuestra información, porque el servicio del S3 es un servicio que replica la información en todas las zonas de disponibilidad de la región, o podemos, digamos, utilizar una base de datos DynamoDB, ¿ok? Porque
es una base de datos, bueno, es una base de datos no SQL, pero digamos es altamente disponible, trabaja de un modelo muy distinto a una base de datos relacional y nos puede dar mejores prestaciones. Pero bueno, opciones existen, este es el modelo principal, o en todo caso el mensaje que me gustaría dejar aquí es que si queremos lograr alta disponibilidad dentro de AWS, la forma, digamos, más práctica es utilizar un modelo multi-asset, es decir, hacer una aplicación que sea capaz de poder utilizar varias zonas de disponibilidad para que la aplicación funcione. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería, digamos, el escenario? Para empezar, una región de AWS tiene varias zonas de disponibilidad, ¿ok? Entonces, normalmente tiene tres. Hay regiones que tienen, como Virginia, me parece que tienen 5 o 6 zonas de disponibilidad. Pero bueno, una región es un lugar físico, geográfico dentro del mundo. Es decir, puede ser Virginia, puede ser Oregon, puede ser Sao Paulo, puede ser Asia, Japón, ¿no? Pero, digamos, dentro de esta región tenemos varias zonas de disponibilidad. Y una zona de disponibilidad es uno o más centros de datos redundantes. ¿Ok? Entonces, punto muy, muy importante. Porque cuando hablamos de resiliencia digamos, de una solución, tenemos que pensar inicialmente en qué tan robusta es nuestra infraestructura. Y la infraestructura en AWS es, digamos, la que se está graficando o la que se presenta en este diseño. ¿Ok? Una región está compuesta de varias zonas de disponibilidad y una zona de disponibilidad es un conjunto de data centers replicados entre sí. ¿Ok? Entonces, este es un digamos, punto muy importante para que sobre esto nosotros empezar a construir nuestras aplicaciones. Pero, ¿qué pasaría si una zona de disponibilidad cae? ¿O qué tendría que ocurrir para que una zona de disponibilidad caiga? Tendrían que caerse todos los data centers que hacen referencia o que conforman la zona de disponibilidad. Pero como nosotros hemos creado una solución multi-Z, pues literalmente no va a pasar gran cosa porque se cae la zona de disponibilidad B, pero tenemos todavía la A y la C que nos van a poder seguir atendiendo. Entonces, hacemos una solución resiliente en la que finalmente esta falla no genera una caída de servicio, ¿ok? O en todo caso no es perceptible al usuario. Y eso es lo que se busca, digamos, con este tipo de solución. Pero un dato también muy importante, y hablamos, por ejemplo, de los backups. Si nosotros ya estamos, por ejemplo, trabajando en un servicio de nube y utilizamos, por ejemplo, bueno, el almacenamiento, el storage de las instancias, acá hay un dato muy interesante. Cuando nosotros sacamos los snapshots, que es el backup de la instancia, los snapshots se guardan dentro de la misma zona de disponibilidad. Hay una recomendación muy práctica, es que los snapshots se guarden en otra zona. ¿Ok? Se guarden en otra zona, de repente más de una, porque imagínense de que se nos cae algún backup, se nos cae de repente una zona B y solamente ahí tenemos de repente el backup, pero como se nos cayó toda la zona, por alguna razón también perdemos el backup. Así que lo que se busca es que también el backup también esté bien resguardado, ¿no? Y sobre todo, digamos, en lugares distintos. Porque a veces pasa y nos ha tocado, no necesariamente en AWS, pero sí nos ha tocado, por ejemplo, de repente cuando hacemos migraciones, que los clientes tienen backups, tienen, digamos, de repente instancias que están en stand-by, pero están en el mismo data center, o están de repente peor aún, están dentro del mismo host. Entonces, digamos, hay un nivel de resiliencia muy, muy pequeño, porque cuando ocurre un desastre realmente se cae todo el data center o se cae todo el host. Y si en el mismo host tenemos los backups, tenemos, digamos, las copias que están en paralelo, pues la verdad no vamos a poder garantizar mucho, ¿no? En cambio, si usamos de repente y empezamos a cambiar servicios, usamos DynamoDB. DynamoDB tiene una particularidad muy interesante que puede recuperarse en un momento específico del tiempo. Y si usamos el S3 como servicio de almacenamiento, podemos tener versionamiento sobre esos archivos. Así que simplemente no perdemos los archivos, simplemente tenemos una versión distinta. ¿Ok? Pero bueno, ¿y qué pasaría si de repente tenemos un desastre ya no en una zona, sino que toda la región, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que se caiga la región de AWS, sino que simplemente podría ser de que desde, no sé, de Colombia perdamos comunicación contra la región que está en Estados Unidos porque se cayó el proveedor de Internet. Entonces, ante esa situación tenemos otro tipo de estrategias, son niveles un poco más altos, pero digamos también digamos, son estrategias que va a depender nuevamente de la criticidad de la data, de la criticidad de la aplicación.
Una estrategia podría ser utilizar una solución, una aplicación o una estrategia multiregión, ¿ok? Donde tengamos una región activa y la otra pasiva, es decir, falla, y cuando falle una, se activa la otra, la que está en esta mano. Esa sería una manera. La otra manera es simplemente tener dos regiones y que las dos estén activas, ¿ok? Sería un multisite activo-activo, ¿ok? En la que falla, si es que fallase una, pues sigo teniendo la otra disponible. Este sería un modelo en el que estamos ya utilizando todas las regiones. Entonces, hace una solución mucho más resiliente. En el modelo anterior teníamos varias zonas de disponibilidad, se caía una zona de disponibilidad, tenían las otras, pero en este modelo tenemos regiones. Y una región de por sí ya tiene varias zonas de disponibilidad, pero estamos yendo, digamos, al caso más extremo en que toda la región de alguna manera no está disponible. ¿Ok? Entonces podemos tener un modelo multiregión. El modelo anterior era un modelo multi-AZ, este es un modelo multiregión. ¿Ok? Bien, entonces, para resumir, ¿cómo es que funcionan y están, digamos, agrupados estas soluciones o esta infraestructura? Pues acá hay un pequeño gráfico que creo que puede resumir un poco lo que hemos ido hablando sobre la infraestructura global de AWS. Actualmente hay 26 regiones alrededor del mundo. Cada región es un lugar geográfico donde existen, digamos, una serie, un conjunto de zonas de disponibilidad que están, digamos, relativamente cerca, ¿ok? Digamos, en un radio no mayor a 100 kilómetros. Entonces, recuerden de que una región está compuesta de múltiples zonas de disponibilidad y una zona de disponibilidad es un conjunto de data centers. Ok, entonces eso es toda la infraestructura que nosotros utilizamos cuando desplegamos servicios. Para ponerlo en términos prácticos, si yo levanto una máquina virtual en AWS, el nivel más básico sería levantarlo en una zona de disponibilidad. Y eso quiere decir que esa máquina virtual está siendo respaldada por varios centros de datos abajo. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante cuando uno quiere, por ejemplo, hacer una comparación de lo que significaría para mí tener una máquina en AWS y tenerla en mi propio centro de datos. ¿Ok? Porque en Amazon lo vamos a tener en una zona de disponibilidad. Insisto, la zona de disponibilidad es un conjunto de data centers frente a tener una máquina virtual dentro de un host en un solo data center. Entonces, naturalmente son diferentes infraestructuras, no se pueden comparar tan directamente porque son diferentes soluciones. Pero bueno, hay que tener claro de que la resiliencia es una responsabilidad compartida. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy, muy importante. En la parte de abajo de este cuadro tenemos el modelo de responsabilidad de la nube, de la resiliencia, perdón, en la nube. Y en la parte de arriba tenemos el modelo de la resiliencia en la nube. Entonces, AWS es responsable de la resiliencia de la nube. Y es la palabra de la nube. ¿Qué significa? Que es responsable de la infraestructura, es decir, de toda la capa de, digamos, las regiones, las zonas de disponibilidad, toda la parte de la comunicación, toda la infraestructura que siempre esté disponible. ¿Ok? Y esa es, digamos, responsabilidad de AWS. Sobre eso nosotros vamos a construir soluciones. Entonces vamos a tener que tener claro cómo vamos a configurar la red, qué puertos vamos a abrir, cómo lo vamos a hacer las conexiones, cómo vamos a controlar de repente los cambios, ¿ok? O sea, cómo es posible de repente de que una persona tenía acceso total para poder hacer operaciones en la base de datos y de pronto pues eso generó un problema, ¿no? Que había un permiso de repente muy permisible, o sea, había una política muy permisible que permitía pues, pues borrar todo el disco o acceder a todas las máquinas. Finalmente, digamos, cómo nosotros gestionamos los backups, cómo aseguramos los backups. O sea, si tenemos backups, eso no resuelve todo el problema, porque hay que asegurarnos que los backups estén bien resguardados, pero también hay que asegurarnos que los backups funcionen. O sea, que digamos que si ese backup lo restauro, realmente funcione, ¿no? Y no nos vaya a pasar como les pasó a Pixar, que tenían el backup, pero el backup estaba corrupto. Entonces sí, necesitamos enfocarnos en que el backup esté bien resguardado, pero que también funcione, ¿no? Entonces hay que, digamos, tener en cuenta varias cosas. El mensaje aquí es que este modelo es compartido. AWS brinda todas las herramientas y tenemos que buscar hacerle buen uso a esas herramientas para poder crear una buena solución. Claro está que AWS ya nos libera mucho trabajo, ¿no? No descarga mucho,
¿Por qué? Porque ya no tenemos que preocuparnos por la infraestructura, energía eléctrica, comunicaciones, porque ya de todo eso, pues finalmente lo damos. Nos vamos a tener que enfocar más en la solución propiamente dicha. Bien. Entonces, si ya nosotros queremos eh, trabajar un plan de continuidad de negocio, ¿no? Que es finalmente, digamos, este plan de recuperación ante un desastre, hay que hacer básicamente cuatro cosas. ¿Ok? La primera de ellas es que hay que analizar cuál es el impacto que se genera sobre el negocio. Ese es el punto, digamos, el primer paso y es el punto más importante de diseñar toda esta estrategia. Hay que ver qué tanto se impacta el negocio si es que, digamos, tengo un desastre. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si uno tiene un e-commerce, es decir, cuántas ventas yo voy a perder por minuto o por hora, digamos, si es que se cae mi e-commerce, por ejemplo. Es un ejemplo de repente más práctico para que se pueda transmitir correctamente el mensaje. Entonces, ¿qué tanto impacta? Y eso va a depender de la empresa, del volumen de transacciones que se generen. Es diferente una empresa que genera 10 transacciones por segundo a otra que genera 10 transacciones por hora. Entonces, vamos a tener que analizar el impacto en el negocio y eso no se hace solamente con la parte técnica, se involucra al negocio para decirle, oye, qué tanta pérdida de dinero significa no tener una hora de servicio? Luego hay que hacer, digamos, una revisión muy detallada de los riesgos. Este es un punto muy importante. Es decir, ¿cuáles son los riesgos que tenemos y qué pasaría o qué es lo que va a pasar si es que ese riesgo finalmente se concreta, se materializa? Entonces, pueden haber riesgos que tienen alta probabilidad, pero de repente bajo impacto. Y quizás esos de ahí, de repente no se pueden, no pasar por alto, pero en todo caso puede tener algún tipo de estrategia. Pero podríamos tener algunos que, no sé, un caso muy malo sería que tienes un riesgo altamente probable y que el daño es muy alto, es muy grande. Ese sería de repente algo que hay que anular o mitigar. Bueno, con esos dos análisis se tiene que hacer, digamos, un plan de continuidad de negocio, que parte de ese plan es la recuperación ante un desastre desde el punto de vista técnico. Porque la recuperación ante un desastre, o mejor dicho, el plan de continuidad de negocio no solamente tiene que ver con la parte técnica, también tiene que ver con la parte operativa. Muchas veces el negocio tiene que empezar a operar de otra manera, digamos, en contingencia por ciertos periodos de tiempo para poder, digamos, afrontar este mal momento. ¿No? Entonces, recuerden que podemos tener desastres naturales, técnicos, y en cada uno de estos hay que analizar. Entonces, ¿cómo es que empezamos a hacer este análisis? ¿Cómo que empezamos a trabajar y decir, oye, podemos definir nuestra estrategia, qué cosa va primero, cuál es lo más crítico? Acá, digamos, hay un gráfico que trata de representar. La línea amarilla, donde está, digamos, el cursor, el puntero, es la línea del tiempo, ¿ok? Y hay dos preguntas que básicamente nos vamos a tener que hacer. La primera de ellas es, ¿cuánta data yo estoy dispuesto a perder o a recuperar? Es la primera. Puede ser un minuto, puede ser cero, puede ser una hora, puede ser un día, va a depender mucho de la aplicación del negocio. Y la otra pregunta que hay que responder es, ¿cuánto, digamos, qué tan rápido tengo que recuperar? ¿Cuánto tiempo puedo estar sin servicio? O cuánto me cuesta a mí, digamos, cada minuto de no tener servicio? Entonces, ¿qué es lo que ocurre digamos, en el tiempo? La línea amarilla es el tiempo y regularmente las aplicaciones tienen un backup. Entonces, imagínense que el backup se resguarda, se genera cada 10 minutos. Eso quiere decir que digamos, nuestro recovery point, nuestro RPO, ¿ok? Es de 15 minutos o 10 minutos, según el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo cada 10 minutos estoy resguardando. Quiere decir de que la cantidad de data que yo estoy dispuesto a recrear o perder es 10 minutos, no es más. ¿Ok? Entonces, eso me define mi punto, digamos, de recuperación. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, uno saca un backup, luego sigues trabajando y ocurre el desastre, que es el punto de fuego que está en el centro. Entonces, hay una pérdida de datos desde el último backup hasta el desastre. Ahí hay una pérdida de datos que uno está dispuesto a recrear, está dispuesto a perder, lo puedes aceptar, lo puedes tolerar. Luego de esto, luego del desastre, nos quedamos sin servicio y viene el famoso downtime. Nos quedamos sin servicio hasta que se recupere. ¿Cuánto tiempo máximo yo puedo esperar para que mi aplicación se recupere? Y eso es lo que me define el recovery time, el RTO. ¿Ok? Entonces, es lo que me define.
Entonces, este gráfico es muy representativo y digamos, es el punto más importante de la definición de la estrategia. ¿Por qué? Porque según esta información, nosotros vamos a ir definiendo cómo es que vamos a definir, digamos, a crear nuestra solución. Y acá hay un ejemplo de repente un poco, digamos, técnico, pero es muy importante y voy a tratar de explicar con mucho detalle. Enfoquemos en las líneas naranjas, tenemos en el eje X, digamos, el tiempo en el que el servicio es interrumpido. Esta es una estrategia de recuperación ante desastres basada en el tiempo digamos, en el recovery time, es decir, en la cantidad o en los periodos de tiempo que yo saco un backup. En el eje Y, en la vertical, yo tengo, digamos, el costo. ¿El costo de qué? El costo de, digamos, de negocio. Entonces, acá tenemos una línea roja, que es el impacto, el costo, o sea, a nivel de impacto en el negocio. Pues, obviamente, conforme avance el tiempo, el impacto es mayor, el costo es mayor. Pero también tenemos otra línea, otra flecha, digamos, azul, que es, digamos, el costo, o mejor dicho, eh, el costo, perdón, si es el costo de mantener esta estrategia de backup. Claro está que si yo tengo, digamos, una estrategia de backup en la que finalmente me genera un tiempo cero de, digamos, de pérdida de información, eso implica que voy a tener un costo bien alto, operativo, y también una complejidad técnica también alta, pero conforme voy avanzando, digamos, en el tiempo y cambiando de estrategia, puedo tener una estrategia de repente muy simple como un backup restore, que, digamos, sí va a ser muy económica digamos, de trabajar, pero que finalmente me va a tomar más tiempo recuperar mi servicio. Entonces, teniendo digamos, esas dos líneas, ¿no? Esas dos líneas, digamos, de costos, y considerando que tenemos, digamos, un tiempo de recuperación, por ejemplo, acá dos tiempos, ¿no? Puede ser acá que sean 10 minutos y acá que sean 20 minutos. Entonces, según este gráfico, nosotros podemos ir determinando qué estrategia de recuperación voy a tener y según eso decidir por cuál me voy a ir. ¿Ok? Entonces, digamos, lo primero que hay que analizar es decir, si yo me quiero basar en el tiempo de recuperación, o mejor dicho, en el punto de recuperación asociado a los backups, a la data, tengo que ver cuánto me va a costar tener resguardado esos datos, cuánto impacto en el negocio me va a generar. ¿Ok? Y según eso vamos a ir definiendo. Otro punto, si es que lo quiero ver desde el tiempo en el que me demora de repente recuperar mi servicio, es decir, para mí es más importante no tanto la data, sino que el servicio se recupere lo más rápido posible, pues tengo un gráfico similar, ¿no? Tenemos un gráfico similar para poder trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a tener que basarnos ya sea en la cantidad de data que estamos dispuestos a perder o en el tiempo que queremos, digamos, restablecer el servicio. ¿Ok? En esos dos escenarios vamos a tener que enfocarnos y empezar a analizar para ver cuál es la estrategia que podríamos aplicar. Entonces, las recuperaciones, o mejor dicho, la estrategia de recuperación ante desastres en la nube es un poco diferente si nosotros, digamos, lo comparamos con una solución, por ejemplo, en on-premise. Pero bueno, tenemos, digamos, dos modelos, principalmente dentro de Amazon. Podemos utilizar dos infraestructuras o dos técnicas. Hacerlo todo dentro de una sola región, así que estamos hablando básicamente de un modelo multi-AZ y tener, digamos, un modelo multiregión. ¿Ok? Tenemos un modelo multiregión. Entonces, esos son, digamos, las dos, desde el punto de vista de infraestructura, son los dos puntos o las dos estrategias o las dos técnicas que podemos utilizar. ¿Ok? Basarnos en un modelo multi-AZ, una sola región, utilizar varias zonas de disponibilidad o tener un modelo multiregión donde utilizamos ya más de una región, o sea, dos como mínimo, para poder tener la aplicación. Ambas soluciones son diferentes, ambas soluciones tienen diferentes retos técnicos, diferente complejidad también de implementar, diferente complejidad también de mantener y sostener. Pero ¿cómo es que nosotros podemos colocar todo eso de manera un poco resumida y en blanco y negro? Yo creo que este es el gráfico más explicativo de todo digamos, de todo este proceso. Existen 4 estrategias para poder recuperarse ante un desastre. ¿Ok? Y digamos, están graficadas o están representadas aquí. La primera es el backup restore.
¿ok? Que es la solución más típica, es la básica, es la que de alguna manera es la natural con la que cualquier aplicación sale, es sacar un backup y si falla, pues haces el restore. Luego tenemos, eh, luego tenemos el Pilot Lite, ¿ok? Tenemos Warm Standby y tenemos el Hot Standby, ya sea activo o pasivo. Pero vamos a ir explicando una por una de izquierda a derecha. El Backup Restore. Backup Restore es cuando yo tengo un RPO y un RTO de horas. Es decir, puedo esperar 4 horas, 2 horas para poder tener ese proceso. Literalmente, ¿qué implica? Hacer un backup, resguardarlo y si pasa algo, pues levanto una máquina con el último backup, levanto mi base de datos con el último backup. Entonces estamos hablando de casos de uso no críticos, de baja criticidad, donde realmente se puede tolerar o se puede esperar. ¿Ok? Y pues obviamente tenemos un costo pequeño, porque los backups básicamente ocupan espacio en disco y eso no implica, digamos, grandes costos. Luego tenemos una que se conoce como Pilot Lite y estamos haciendo referencia ya cuando tenemos un RTO y un RPO de 10 minutos o más. ¿Ok? Eso es más o menos la métrica. Entonces estamos hablando de 10 minutos, de todas maneras es un periodo relativamente corto, ¿ok? Entonces lo que se busca es que nosotros ya podemos de repente tener algún tipo de réplica y escalar los recursos cuando realmente ocurre el evento. Es decir, yo tengo digamos, ahí algunas cosas ya replicadas en, digamos, tamaños muy pequeños o no necesariamente prendidos, ¿ok? Entonces, tenemos ahí algo como que está listo para actuar, pero que todavía no está totalmente disponible. Cuando ocurre el desastre, simplemente se escalan los recursos y yo ya tengo la solución. Definitivamente el punto más crítico en esta estrategia es la data, ¿no? Porque la aplicación de alguna manera es un poco sencilla de replicarla porque la aplicación no cambia constantemente. O sea, la aplicación puede tener actualizaciones al día o semanales, de repente mensuales, dependiendo del momento en el que está. Pero digamos, lo que sí cambia bastante es la data. Así que la data siempre es el que va a marcar un poco el reto más importante. Luego tenemos otra estrategia, ¿no? El Warm Standby, que es, digamos, un poco más sofisticada que el Pilot Lite, pero estamos hablando cuando tienes un RTO y un RPO de minutos. Esto sí implica que yo ya tengo, digamos, al menos los servicios principales corriendo en otro lugar, en este caso puede ser en otra región, y que, digamos, ante algún evento, estos ya están, digamos, disponibles para trabajar, ¿no? Entonces, pero no implica toda la solución, sino de repente los servicios o las soluciones principales. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el tercero. Y bueno, y obviamente la más sofisticada, que es este Hot Standby, que es el modelo multiregión, ¿no? Donde ya tenemos un RTO y un RPO de casi cero. Entonces, simplemente es que tienes todo replicado. ¿Ok? Entonces, las soluciones, digamos, de recuperación ante desastres se van volviendo más caras según sea el tiempo de respuesta que va a tener ante el desastre, ya sea por la cantidad de data que está dispuesta a perder o el tiempo de recuperación ante el desastre. Dicho de una manera, por ejemplo, si nuestro RPO es de cero o casi cero, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es que tenemos que tener una base de datos redundante. Si tengo mi base de datos activa y la redundante que está en otra región, en otro lugar, tiene que tener una réplica, digamos, directa, síncrona. Con eso garantizaría que la data, digamos, está siendo resguardada y tengo, digamos, un margen de casi cero pérdida de información. ¿Y qué implicaría si es que yo necesito tener un tiempo de recuperación de casi cero? Es que literalmente tengo que tener otro prendido, disponible, o de repente en uso inclusive, totalmente redundante, pero no solamente la base de datos, sino toda la solución, toda la aplicación, todo, absolutamente todo, y tener mecanismos muy sofisticados para poder hacer el failover. Es decir, solamente el tema de la resolución de DNS podría ser un gran problema. Entonces hay que ver mecanismos de cómo poder trabajar de repente con dos endpoints o dos regiones o cómo hacer el switch, digamos, de estas direcciones lo más rápido posible.
Entonces, esta de acá particularmente después de toda la explicación, es el gráfico más representativo de todo esto. Es decir, ya hemos hablado de qué tipos de desastre hay, qué cosas tenemos que hacer, el análisis, ver los riesgos, ver el impacto en el negocio, definir qué estrategia, cómo ver, pero finalmente vamos a tener que definir algún tipo de estrategia de recuperación ante desastres que podrían ser cualquiera de estas cuatro. ¿De qué depende? Del impacto en el negocio. Y para poder determinar qué tan crítico es, digamos, en el negocio, hay que determinar dos variables, el RPO y el RTO, siendo el RPO asociado a la cantidad de data que uno está dispuesto a perder, a la que está dispuesto a recrear, y el RTO es el tiempo que uno está dispuesto a esperar para que la solución se recupere. Según eso, según la criticidad, según lo que diga el negocio, tendremos que definir una solución, digamos, desde el punto de vista técnico. Bueno, seguramente hay muchas preguntas de cómo lo hago, cuáles estrategias para aplicar, qué herramientas de AWS podemos usar. ¿Sí? No es el objetivo de esta sesión necesariamente hablar de ese tema, porque la verdad tendríamos que hablar muchas horas sobre eso, pero la buena noticia es que dentro de AWS existe, digamos, un marco de trabajo, un conjunto de buenas prácticas, principios de diseño para poder hacer soluciones resilientes. Justamente Well Architected Framework es, digamos, tiene un pilar que se habla de la resiliencia, ¿okay? Del reliability pilar, que nos ayuda, digamos, a poder definir esto. ¿Y cómo nos ayuda? Nos ayuda inicialmente haciendo preguntas, como que haciéndonos las preguntas correctas. Y luego proponiendo recomendaciones, proponiendo, digamos, principios de diseño para, digamos, digamos, esos cuestionamientos, ¿no? Y de verdad, entrega las herramientas y nos entrega, digamos, cómo es que lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, es la manera en la que nosotros podemos, digamos, trabajar en conjunto, podemos ayudarles también en poder diseñar, pero el mensaje central de todo esto es esta lámina. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí termina un poco la presentación. Me gustaría saber si alguien tiene por ahí alguna pregunta, algo que de repente quieran digamos, compartir, pero, digamos, el mensaje central de, de la recuperación ante desastres, la verdad que es este gráfico donde se detalla qué estrategia podemos utilizar y, digamos, en qué casos vamos a poder, digamos, aplicar. Tenemos una pregunta. ¿Es posible tener una estrategia que combine, para empezar, Juan Quintero nos pregunta, ¿es posible tener una estrategia que combine un RPO corto, pero un RTO alto? ¿Eso afectaría positivamente su estructura de costos? Sí, la respuesta es sí, ¿no? O sea, podríamos tener, digamos, o sea, ¿qué es lo que estaríamos hablando? Estamos poniendo mucho foco al tema, digamos, de la data, ¿no? O sea, dice, oye, no, yo no puedo perder datos. Pero si en acaso, digamos, ocurra un desastre, puedo esperar un poco de tiempo, de repente, no sé, 10 minutos, 20, de repente un poco más para poder resolver. Entonces ahí implicaría que tu base de datos tenga que tener una réplica, digamos, en línea, en otro lugar, ¿no? O sea, para que resguardes todo el dato, para que tengas digamos, un RPO muy pequeño. Y de repente en el lugar de resguardo o de contingencia no tienes necesariamente la aplicación. Entonces, en el caso de un desastre, tienes la data, pero no tienes la aplicación. Entonces, tendrías que levantar la aplicación y eso haría tu RTO un poco largo, pero te aseguraste de que la data está resguardada. Entonces, la respuesta es sí. La respuesta es sí, se puede hacer y sí, efectivamente, también los costos de mantenerlo van a ser, digamos, menores. Mauricio dice, bueno, falló el internet. Sí, claro, te vamos a compartir la presentación y también te vamos a, bueno, ahí van a estar los datos de contacto, si en caso tengas, digamos, alguna consulta, algo que quieras revisar. Y también te vamos a compartir la presentación, ¿no? Para la grabación de la presentación, para que lo puedas digamos, revisar, eh, digamos, bajo demanda. Sí, listo. No, listo. Gracias, Juan, también por la pregunta. Acá la piedra angular de todo esto es hacer el análisis del impacto en el negocio, ¿no? Ya, también hay que tener claro algo con el negocio. El negocio te puede decir, no, es que esto de acá tiene que ser cero.
O sea, yo no puedo esperar ningún minuto sin mi aplicación y tampoco puedo perder data. Ok, sí, esto es posible, pero también hay que tener en cuenta de que mientras más pegado al cero sea estos indicadores de RTO y RTO, la solución también es más costosa. Entonces hay que encontrar un balance entre lo que realmente se necesita, porque si nosotros solamente decimos, bueno, todo el mundo va a querer no perder su aplicación y no perder data, pero no todas las empresas van a poder pagar, digamos, una solución sofisticada. Y no solamente hablamos de la implementación de esta solución, sino también el mantenimiento, porque imagínense ustedes, si tenemos un modelo multiregión en AWS, implica que todos los procesos de despliegue, de actualización, de rollback, de monitoreo, de cualquier actualización sobre la aplicación, casi siempre se va a hacer por dos, porque tenemos dos regiones. Entonces, mantener dos regiones no es lo mismo. Por más que sea la misma aplicación, no es lo mismo. Entonces, es más complejo. Entonces, también hay un costo operativo de sostener. Entonces, hay que encontrar, justamente por eso es que antes de hacer cualquier plan y ir a la solución técnica, hay que entender bien el negocio, las necesidades que tiene el negocio, y según eso hacer digamos, la solución. Realmente cuando uno hace el análisis, las presentaciones que nosotros hacemos de cara al negocio son gráficos como este. Esos gráficos que a veces uno dice, esto acá no se entiende, mucha cosa, pero la verdad que sí son necesarios hacerlos para que se pueda transmitir realmente el mensaje y sobre todo sustentar técnicamente por qué se está proponiendo usar un patch load light, usar un warm standby. Estos parámetros que están aquí, esta línea roja que está el recovery point, o sea, el RPO está aquí, en este ejemplo, pero digamos en un caso real, se colocaría en este punto porque así lo pidió el negocio, porque así era necesario para el negocio, ¿no? Entonces, según eso se toma una decisión. Y si el foco va de repente por el RTO, entonces estamos aquí. Un poco asociado, este gráfico se van a ir moviendo en base a las preguntas, ¿no? Por ejemplo, Juan Quintero decía, oye, quiero hacer un RT, quiero enfocarme más en un punto que en el otro, entonces se puede manejar eso. Bien, tenemos otra pregunta por aquí. A ver, Wilder dice, además de las implicaciones de costo, es necesario revisar las regulaciones legales por tener información almacenada en diferentes zonas. Algunos países sí, digamos, piden esa regulación, sobre todo en el caso de la Unión Europea, ¿no? En el caso de Latinoamérica, la verdad que no lo he visto. Eh, Otra cosita dice Juan Quinteros, ¿qué herramientas existen para personalizar y automatizar la que... Bueno, dentro de AWS existen diferentes mecanismos, desde, digamos, un backup simple hasta tener réplicas de la base de datos completas, ¿no? Ya réplicas en multiaceta o también réplicas interregión. También tenemos varias, esas opciones. Bueno, ahí Diego levantó la mano. Diego. Sí, bueno, quería mencionar algo aprovechando que ya se está acabando el tiempo del webinar. Bueno, como saben ustedes, todos fueron invitados por Amazon Web Services y es porque Amazon está muy interesado en apoyar a los clientes en desarrollar sus planes de Disaster Recovery Plan. Y para eso, a los invitados a este webinar tienen un beneficio que es bien interesante. ¿En qué consiste ese beneficio? Que me parece muy importante que lo conozcan. Amazon está otorgando hasta $5,000 en créditos de gasto de nube a las empresas que empiecen o implementen un plan de Disaster and Recovery Plan y lo hagan con ayuda de nosotros como partner partner de Amazon Web Services. Entonces, la invitación final, y yo creo que casi que uno de los últimos mensajes de este webinar es, si ustedes en este momento están considerando hacer un plan o implementar un Disaster and Recovery Plan, nos encantaría entender, bueno, platicar con ustedes, entender cuáles son los objetivos, proponerlo y poder aplicar este beneficio en la cuenta de ustedes directamente, que es, bueno, es básicamente con un código promocional que insertamos para que el consumo baje en los próximos meses. ¿Listo? Gracias, Diego. Bueno, no, yo creo que a todos los participantes le va a hacer mucho, le va a gustar mucho la noticia. Y sí, la verdad, por nuestro lado, encantados de poder ayudarlos. Como dice Diego, nosotros vamos a compartir la presentación, los datos de contacto,
El contacto directo digamos, en Colombia es Diego, así que Diego va a estar compartiendo todo el material. Y bueno, ahí está también dejando su teléfono. Seguramente deja también su correo para los que quieran tomar nota de una vez. Eh, pero creo que es muy importante, digamos, aprovechar pero estas oportunidades, ¿no? Hay una oportunidad por nuestro lado, un poco de experiencia. Nosotros hemos tenido suertes de poder desplegar este tipo de soluciones a nivel de multiregión, ¿no? De soluciones que tienen RPO y RTO de casi cero, y también, digamos, soluciones intermedias. No existe, no existe, digamos, una solución única para todos los casos, por eso es que es muy importante hacer el análisis. Así que nosotros, digamos, como parte de partners de consultoría, pues nuestro trabajo va a ser ayudarles a encontrar la mejor estrategia. Y con el apoyo de AWS, que ahora se ha puesto de manifiesto, creo que puede aportar a acelerar ese proceso. Así que, bueno, nada, Mauricio. Listo. Bueno, creo que eso sería todo. Si no hay otra pregunta y también respetando el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar y bueno, nada, eso sería por mi lado y Diego, ahí también te dejo las palabras finales para cierre. Em, bueno, gracias a todos por unirse. Este es un webinar que, bueno, que planeamos y de hecho planeamos realizar otros en los que, bueno, gracias a que ustedes escriban, los vamos a invitar directamente sobre diferentes temas que puede que se ajusten a los proyectos que normalmente hacen las organizaciones de IT en Colombia. Me preguntaba Mauricio que, Juan, ¿dónde puedes encontrar mis datos? Yo ya los puse en el chat, pero también los vamos a poner en el correo donde vamos a adjuntar la presentación y pues la grabación de esta sesión. Entonces, de eso no te preocupes. Y bueno, muchas gracias a todos por unirse. Les deseamos un muy buen día.